Entre palcos. Y ahora, siguiente sección. Si os digo grados de cemento, si os digo bocatas envuelto en papel de periódico, si os digo campos que parecían pistas de motocross, seguro que ya muchos sabéis de qué vamos a hablar. Obviamente, hablando del pasado del fútbol y de la historia del fútbol. Vamos a viajar a aquellos estadios de antes donde el fútbol olía a puro. Se comían pipas. Comían pipas. Sí. La hierba no sé si olía mucho. Bueno, depende de la hierba. Pero bueno, cuando había esa esencia de fútbol. Vamos primero a hablar de la capacidad y de la estructura de los estadios de antes. Venga. Muchos estadios eran enormes, eran una barbaridad, pero muy poco seguros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Onda. Sí, eso es cierto. Eso... O sea, a nivel de infraestructura. Creo dicen, que ¿no? tenían más aforo antes que ahora, pero claro, eran menos seguros, ¿no? Eso es. Se priorizaba meter gente a lo loco antes del confort y de la seguridad de los espectadores. La experiencia del usuario aquí se la pasaban Sí, sí. por... Nula, ¿no? Era nula. Sí, sí. Vamos con unos ejemplos. Maracaná tiene el récord histórico de espectadores en el Mundial de 1950. Sobrepasó los 100.000, ¿no? ¿Cuánto crees? Venga, Pues, una puja. Voy a decir 110. No, más. ¿Más? Porque creo que el Barça llegó a tener 120. 135. A ver, oficialmente los que seguramente eran más. Seguramente. Oficialmente, ¿no? los que se recogieron fueron 199.854 espectadores. Y de vivir ese partido tuvo que ser la... 200.000 personas. Y se cree que superó los 220.000. ¡Dios! Tú imagínate eso. 110. Pues yo qué sé, tío, me pongo a pensar así en lo lógico, pero ¡buah! Lo que sería vivir ese partido, es que no se escucharía nada, solo el barullo de la gente. Dios, qué barbaridad. ¡Buah! Y encima el Maracaná fue Uruguay. ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno. Otra época, es que otra época. barbaridad. Volvemos a la nostalgia, Qué ¿eh? locura, ¿eh? Ojalá haberla vivido, tío. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es... A ver, no sé si haberlo vivido porque a lo mejor te asfixiabas o... Tal cual. Pero, a ver, para un futbolero yo creo que eso tiene que ser... No, sí, pero claro, estar pegado Ya, eso al lado sí, de muy agobiante. cuatro tíos. Ahí hace Literalmente- calor y hay humedad. Literalmente Tampoco- éramos las cariocas. Brasil, verano... Calor. Sí, Olía un poquito a sí, sí. favela. Vale, nos vamos al Estadio Azteca, que también en su día superó los 120.000 espectadores allí Oh, qué barbaridad. en México. Y en España, el Camp Nou, lo que tú has dicho, llegó a superar los 120.000 antes de la reforma de seguridad que lo hablamos en eso un era, podcast en los sí. años, ¿cuándo fue? 90, ¿no? Sí, Más o eso menos la es, sí, reforma... sí. La primera reforma grande que hicieron fue por ahí. De hecho, que lo que nos sorprendió fue que redujeron el aforo, que dice. Claro, hostia, pero Claro. porque hubo una ley de seguridad donde obviamente no podía haber tanta gente en un mismo sitio, más que nada pues por lo que ya hemos vivido en algunas avalanchas, ¿no? Sí. De que puede morir gente por cualquier cosa. Sí, sí. Por cualquier cosa. Y luego la culpa de... Y así eran los estadios donde la seguridad no era lo prioritario. Nos vamos ahora al ambiente que se formaba en esos Oh, estadios, a las sí. aficiones Eso y sí a los tiene que molar. aficionados. Eso tiene que volar. El ambiente era totalmente salvaje. Era eso como sin reglas, era como pasar un día en la jungla. Era O sea, gasolina, era adrenalina... Era pasar un día en la jungla. O Qué sea, barbaridad. lo más parecido a eso. Bengalas, rollos de papel que se tiraban al campo. Yo no sé por qué tiraban rollos de papel. Si tiraban cabezas de cerdo que le Sí, tiraron pero una A lo, rollos mejor, de papel. a lo mejor porque el rollo de papel, según lo estás tirando, Claro, va haciendo hace como el una- efecto... ¿Cómo se llama? Quedaba guapo, ¿no? Sí. Serpentinas esas, ¿no? Sí, Que las justo. En plan, yo creo que se iba abriendo y se iba abriendo una cola. Bueno, por rollo de papel. El tío del bombo, por cierto, ha Manolo. fallecido Manolo hace poquito. Ese señor era histórico, mítico. ¿eh? Mención histórica a Manuel del Bombo, entre Y palmas. humo de todo tipo de cigarros, tabaco puros, de todo. Ahí sí que te Parte jodía de esencia, ¿eh? Salías oliendo ahí vamos. a macho. Sí, que olías a jabalí cuando salías. O sea, Ya, tal cual, ¿eh? Es que no había prohibiciones de nada, o sea, no había ningún sistema de seguridad seguro que antes podías de entrar al con una estadio. petaca, No. ponerte a beber whisky en Y- la petaca. Sí, o sea, además lo normal es que se vendiera alcohol dentro del estadio. del propio estadio. Borrachos, viendo fútbol, madre mía, ¿eh? Lo que tenía que haber sido eso. O sea, se vendía alcohol dentro del propio estadio, ¿sabes? E incluso se vendía, que hay casos reportados de petardos dentro del estadio.
por si Qué le locura, querían tío. meter ahí Al papel higiénico. Al portero del al equipo portero, rival. le tiras ahí un petardillo. El portero, por si tío. acaso, siempre estaba adelantado, ¿no? No vaya a ser que le llegue algo. Ya. O sea, increíble, ¿eh? Qué fuerte. Y ya ves, pues imagínate cómo era eso. Loco. Botella de Ciento y vidrio. pico mil gargantas cantando. Buah. Yo creo que ahí había gente que ni iba a ver el fútbol, que se iba a desahogar. Pero es que no, porque no iba a ver el fútbol porque no veías. O sea, También porque entre el humo y las todo- radios también míticas que se llevaban, Los radio Wallman. portátil, para escuchar el partido. Buah, todo ha sido más para atrás, ¿eh? Yo he ido a los Wallman, que son más recientes. No, la radio. Las radios, sí, esta con pilas portátiles. Sí. Qué loco, tío. Increíble, ¿eh? Vamos ahora con el estado del césped y las condiciones de estos estadios. Las peores posibles, esas. El césped era un lujo, eso era ¿Sí? lo principal. Top equipos del Era un mundo. lujo que pocos equipos tenían, la verdad. Porque, Dios mío. porque, Xavi en claro, ese momento... No jugaba, no jugaría. pues claro, el mantenimiento de ese césped Cuesta su dinero, costaba dinero. Antes los clubes no eran ricos y ni mucho se menos. eran solo subsistir y que no se fuera a quiebra. Que era ya por directamente. diversión, hombre, que no se miraba ahí las cosillas del césped, que era ver quién está más loco y mete más goles, yo por culo. Barro, polvo, tierra, o sea, eso es lo que te comías cada vez que ibas al suelo. Ya. Tenías costros de las heridas que te harías. Dios. Un ejemplo clásico es el viejo campo de Vallecas, que se inundaba fácilmente, el antiguo, donde jugaba el Rayo. Madre Y mía. parecía eso, pues, el charca. campo de patatas ahí para Un huerto, un huerto. un huertillo Puesto chulo. encharcado, ¿sabes? Y en Inglaterra, hasta los años 80, había campos asquerosos, como puede ser el de Stamford Bridge, o el de Chelsea, o Upton Park, que es el de West Ham, donde cuando era invierno, pues era todo barro, o sea, no había nada de césped, o muy poquito. Caballo llueve. La zona del área, Lamentable, tío. sobre todo la zona del área, que es cuando el portero se tira, que donde eso era barro puro. De verdad, cuando nos quejamos hoy en día de cosas, Sí. miraos este vídeo, tío. Es que yo voy a seguir de aquí con otra perspectiva. O sea, yo no me voy a quejar. No, es que ahí hay un hoyo en el césped. Antes no había césped, o sea, antes era todo hoyo. Era un hoyo gigante. Era un hoyo gigante y Era un tenías cráter. una punta de hierro en el pie. Es que, claro, el mantenimiento era costoso y se regaba de vez en cuando, si tenían una manguera por ahí a mano, Se le echaban un secaba, poquito madre o, Qué mal. o lo regaba la lluvia y ya está, o sea, no se regaba y cuando Vaya, caía, vaya se juega. cuando llovía, hostia, mira, ha salido una flor aquí. En medio del campo. Era- no lo era- quiero ni era pensar, tremendo. o sea, tenía que ser terrible. Incluso se utilizaban, que a ver si os recuerda esto ahora, algo actual, se utilizaban productos caseros para disfrazar zonas de césped. La pintada mítica que dicen que ha hecho el Madrid, ¿no? Se utilizaba arena, virutas, alfombras falsas, incluso ¿Qué dices? pintura, obviamente, Claro. que es algo de lo que se queja mucha gente Sí. o que se dice que el Bernabéu Mira, tiene. hablando de esto del Bernabéu y de lo de la pintura, el otro día me dijo un amigo que tiene la teoría de que el Madrid no tiene dinero. Porque todo lo que ficha lo ficha gratis, en plan del estadio, se han endeudado tanto que no tiene dinero. O sea, ¿Y cómo lo vas a amortizar? dejárnoslo en comentarios eso, porque es que lo estuve pensando y digo, ¿verdad? Es que no fichamos Que no tiene nada. ni para mantener el césped. Claro, O sea, la teoría era... claro, y el estadio va a ser súper cerrado así, se ha quedado como una lata de sardinas. La teoría era que ibais a ahorrar para fichar a no sé quién. No sé. Habéis fichado a Mbappé, que sí. No, pero no lo hemos fichado. Bueno, ha venido ficha como de gente primo. libre, Pero dice la que, comisión que Hombre, se la ve. prima se ha llevado Prima- ciento y pico millones. y que luego se está perdiendo mucho dinero de los conciertos. Bueno, estamos poniéndonos en otros temas, pero me gustaría leeros qué opináis de esto que ha dicho un amigo mío. Yo al principio digo, ¿pero cómo van a tener dinero en Madrid? Ponéis a pensarlo, Mira, ponéis a pensarlo. ese- El estadio más moderno actual tiene problemas Más que el patatal. que estamos viendo que se utilizaban antes En para disfrazar. 1900. No sé si es verdad o no que el Bernabéu utilice pintura, pero no sé. Es que es raro. Si veis lo de las equipaciones cuando juega el Madrid en el Bernabéu y cuando juega en otro estadio, Sospechoso. es sospechoso, sí. Bueno, pasamos con otras curiosidades de instalaciones de dentro del estadio y demás. Vamos con el vestuario, donde las duchas frías, o eso, si tenías suerte. Si tenías suerte, bancos de madera para cambiarte, Claro. que se te clavaba una astilla en el Oh. ojete y podías flipar. Puertas que no cerraban, o sea, estabas ahí a la intemperie. Baños que no tenían puerta, entonces ahí había que... Lo- Te va a jugar rápido, ¿no? No, no, y oler todo, lo olían Bueno, todo. También, claro. Vestuarios que, bueno, que eran casetas directamente, o barracones
Que se construían ahí... Que no tenías ahora tu asiento ahí con de goma espuma, no sé qué, que Sí, se la con tu colcha. taquilla, con tu nombre y tu número, nada. Ahí Qué locura, ni tío. jacuzzi ni hostias. Hombre, no, ya no solo Ni zona de faltaba, masaje ¿no? tampoco. Una bañera vieja igual, con agua fría si quieres, Ya. pero... Tenía una típica bañera Un esta poco que más, ¿sabes? tenía así como Sí, una alcachofa. Eso con suerte, porque seguramente muchos ni el agua, ni toma de agua tendrían. Qué loco, tío. Los palcos, pues nada que ver a lo que hay ahora, no había ningún lujo, el palco era asientos apartados, un poquito apartados. El palco era lo mismo que el palco VIP del Barcelona ahora mismo. Era eso. Era el cemento. Era el cementito que está puesto para hacerlos, pues dejar solo el cemento. Una vallita... De hecho, los presidentes pues, compartían incluso asiento o tribuna con gente con afición normal o peñas incluso del Sí, club. sí. O sea, que no había ese trato especial a la gente Qué pasada, ¿eh? de la presidencia o gente o autoridades. No, claro. No hay, si no hay, no se puede. No, no. Vallas metálicas por todo el estadio para evitar que se metiera la gente dentro del campo. Eso ahora mismo, a partir sobre todo del trágico caso de Hillsborough en 1989, no sé si lo conocéis. Creo No, que sí. no es una. ¿Se cayó o algo, güey? Claro, estaba Gente apoyada. apoyada en la valla. Y- ¿vale? Esto fue en Inglaterra, que bueno, a partir de ahí sí que empezó a cambiar todos los estadios, obviamente. Semifinales de la FA Cup en la temporada 89, ¿vale? Donde se enfrentaron el Bournemouth y el Liverpool. Bueno, sí que hubo un fallo de seguridad donde se dejó una puerta abierta. Bueno, ahí la gente Ya. Todo para adentro. para adentro. Ahí ningún control ni nada. Valla súper alta de metal para evitar que puedan entrar al terreno en el juego. Pues vino abajo, 96 personas fallecidas, ¡Hullo! Buah. 700 y pico heridos, una barbaridad. Sí, sí. Tremendo. Nada de Fue gracia. un caso, fue un caso realmente increíble. En semifinales de una. O sea, y algo que es más o menos reciente, que es el año 89. Sí, sí. No, 90. Sí, o sea, fue algo y a partir de ahí sí que se dieron cuenta que la seguridad es importante. Ahí es donde ya también la reforma que hemos hablado antes Justo, además. del Barcelona en los años 90. Que coincide. Claro, es que Ya obligarían. parece que tiene que pasar algo grave para... Eso se dice siempre. Para darte Normalmente cuenta, ¿no? va de- por ahí el tiro, sí. Sí. Hasta que no pasa, no se cambia. Sí, totalmente. De hecho, una curiosidad es que entre esos fallecidos había un primo de Steven Gerrard, que tenía 10 años, Oh. y que bueno, eso siempre le ha tirado... Claro, A quedarse en el recordemos que Liverpool, ¿no? recordemos que jugaba el Liverpool esta semifinal, porque además todos los fallecidos, creo que, o la gran mayoría eran del Liverpool, Fan eran del aficionados del Liverpool. Liverpool. Entonces eso siempre a Stephen Gerrard le ha tirado para continuar, para intentar llegar a ser alguien en el Liverpool. O sea, es una... Qué bonito eso, pero, curioso. uf. Sí, sí. Así que bueno, como veis, los estadios han cambiado mucho y yo creo que también cambiarán. En el Sí, futuro, seguro. Porque seguro hay muchas cosas que... Lo están haciendo ahora, ya están cambiando lo que se tenía en los 2000, 2010. Ujú. Sí, sí. Ahora ya están haciendo más modernizados y más tal. Pues, ¿quién nos deparará dentro de 20, 30 años? Claro, lo que hemos dicho antes, en el Bernabéu, ese 360, ¿no? Eso yo creo que está chulo, a lo mejor ves el partido por todos lados, diferentes Sí. cámaras seguramente tendrás, tal, o sea, yo creo que desde lo tecnológico es donde va a avanzar el fútbol y seguramente dejando atrás ya todo este problema de seguridad que hacía que meter a 200.000 personas en un estadio Era una locura. una cosa inviable. O sea, es que no ves, estás al lado del tío que te está echando el humo en la cara. Es que nos tiene Ya que ves. disfrutar. Es Te toca que- uno más alto, luego... No hay ni planteamiento de escalonado de... Claro. O sea, la Sí gente... lo habría, pero... No, o sea, no había directamente asientos ni un sitio donde tú tenías que estar. Era, tira para allá, te pones de pie en cualquier lado. Donde pilles y ya está. Claro, eran escaleras de cemento y, Fuera. y ya está. Sí, Y ya como está. un patio de colegio casi. Así que bueno, como veis, aquellos estadios de antes, pues era casi, yo qué sé, un parque temático. Tal Era cual. ir a pasar un día ahí. Era una atracción Sí, curiosa. Podía salir muy bien o muy mal de ahí. Sí, da o sea, igual, ¿eh? Cuidado. La- Sí. Pero bueno, también aparte de lo que es el folclore futbolístico, esa que hemos hablado antes, esa también nostalgia del fútbol antiguo. Coño,
hay que tener en cuenta que eran más peligrosos. O sea, que Sí, ir al sí. fútbol era un deporte de riesgos. Sí, no. Pero como espectador y como jugador Sí, casi, sí. ¿eh? Porque Qué locura. Pero bueno, sí que se vivía el fútbol un poco más, la esencia del fútbol, lo puro, lo verdadero. No sé, yo por eso una pregunta, bueno, lo hemos comentado antes, si se hubiera gustado ir a ver un partido en esas condiciones o Sí. qué estadios hubiera gustado visitar de la época. Bueno, Eso- a mí el partido del Maracaná me hubiera encantado vivirlo. O sea, ha tenido que ser es un acontecimiento tan histórico a día de hoy. Más allá quitando la seguridad, claro. No, claro, a ver. tú imagínate que lo ves desde una burbuja. Si sé que voy a en el ir aire, ¿no? y me va a pasar algo, no voy. Pero si sé que va a salir todo bien, por mucho de que a lo mejor la experiencia es un poco más negativa por el hecho de que hay mucha gente, humo, olores y Ya. demás, el ambiente que se tuvo que vivir y respirar, bueno, respirar se respiraba humo. Bueno, y poco. Claro, exactamente. Pero yo qué sé, tiene que haber estado muy chulo vivir un partido. Hay que vivirlo todo en la vida, pues esto es una cosa que viviría si no me pasa nada. Yo te diría, y a lo mejor, bueno, ese ya es más moderno, pero el del Mundial de Argentina, el del Diego, Ah, sí, el partido contra Inglaterra. sí, por el trasfondo también que tenía político, por la guerra de las Sí, sí, hubiera estado Malvinas y todo eso, dije, hostia, ese también tiene que estar muy Sí, además, cuando me metió con la mano, a lo mejor estás ahí en la grada y lo ves, ¿sabes? Pues además fue año 86, Sí, o sea, antes podría un poco entrar de un la poco tragedia que ocurrió, Dentro que cambió. casi del sí. cupo este, ¿sabes? Probablemente el estadio también estaría a reventar. Sí, de seguramente gente. más. Ahí se Final respiraba del conflicto, Mundial. se respiraba Ahí venganza. tenía que haber pique también. Está chulo, muy sí. fuerte. Seguramente más afición de lo que se debería Sí. tener, así que Sí. seguramente sí, sería un gran partido. Pues nada, hasta aquí el bloque aquí donde hablamos de los estadios, de cómo eran antes. Y nada, si queréis que profundicemos más en alguna historia específica, que seguro que hay muchas, de estadios antiguos, si queréis que vayamos a un estadio como era cada uno de ellos, lo Ujú. podemos hacer, así que bueno, dejadlo en comentarios y seguimos con ello.